Este es el dinero que ahorré para comprar vino. Apostaré 100 primero. Viejo. Apostaste 100 yuanes sin siquiera mirar tus cartas. ¿Por qué? Si mirar las cartas, no se permite apostar, entonces lo dejaré. Una vez hecha la apuesta, no hay vuelta atrás. Es la primera vez que juega el viejo caballero. Sigámosle el juego y hagámoslo feliz. Me encanta escuchar hablar a este mocoso. Suena bien. Me retiro. Viejo, no creas que eres listo con tu boca ahora. Más tarde me llamarás abuelo. Me gustaría ver como un juego con una apuesta mínima de 1 yuan y un límite de 100 yuanes puede llevar a perder 200,000 yuanes en una noche. De acuerdo. Muestra tus cartas. Déjame soplar un aliento de suerte primero. Un par. Buena suerte. Tío, ganaste. El jengibre es más picante cuando es viejo. Yao recoge el dinero rápidamente, dijo el abuelo. Definitivamente puedo recuperar los 200,000 que perdiste y ganártelos de vuelta. Todavía piensas en recuperar 200,000. Sigue soñando. Impresionante. El viejo caballero tiene buena suerte. Entonces, continuemos. Continúa. Volví a ganar. El tío es tan increíble. Wuyou, tu abuelo tiene buena suerte. Ha ganado 10 manos seguidas ahora. Dijo el abuelo, definitivamente puedo ganarte esos 200,000 de vuelta. Viejo. Esto es todavía poco para 200,000. ¿Qué tal si cambiamos la forma de jugar? ¿Qué forma de jugar? De ninguna manera. Tú, chica, asustando a la gente así. Casi le das un ataque al corazón al abuelo. Dinos qué forma de jugar. Cambiar la apuesta mínima de 1 yuan a 10 yuanes. Cambiar el límite de 100 a ilimitado. No. Abuelo, escucha a Chaoyu. Dejemos de jugar. Anoche hice una gran apuesta. Precisamente porque tenía buenas cartas. Y terminé perdiendo 200,000 yuan. Wuyou, ¿cómo podemos recuperar 200,000 sin subir las apuestas? Ya no quieres tratar la enfermedad de tu madre. Exacto. Yo. El viejo caballero tiene tanta suerte. ¿Estás dispuesto a parar sin subir las apuestas? Yo, deja de hacer tonterías. Espera a que el abuelo gane dinero. Te compraré ropa nueva. Abuelo. Suban las apuestas, suban las apuestas. Viejo, tu nieta casi llora de preocupación. A diferencia de mí. ¿Quién sabe mejor cómo apreciar y proteger a las mujeres? ¿Qué tal hoy? Lo dejamos así. ¿Qué sabe una mocosa como ella? Nosotros jugamos nuestro juego. Si no recupero mi dinero de jubilación, ¿qué comeré y beberé después? Este viejo se está dejando llevar. Cooperaré contigo y le dejaré probar un poco más de dulzura. Si ganamos el dinero, lo dividimos 4/6. Ya que el abuelo está tan animado. Entonces juguemos con él. No perdamos más tiempo. Todavía tengo una cita con la vieja señora más tarde, para ir a bailar el baile de la plaza juntos. Ya que el hermano mayor tiene tanta prisa, ¿por qué no repartimos las cartas más rápido? Está bien. Entonces reparte las cartas rápido. $100. Voy a... Me retiro. Te retiras. Claramente repartí una escalera. ¿Por qué se retiró? Repartí la carta equivocada. Sabía que el abuelo no sabía jugar a las cartas. Claramente tenía una escalera, pero se retiró. Entonces acepto su concesión todos. Parece que mi suerte ha regresado. Vamos. Otro 100. Voy a... Me retiro. Viejo, estás bromeando conmigo. Antes igualabas cada mano. Ahora no igualaste cada mano.
Si seguimos jugando así, aunque juegues hasta mañana por la mañana, no ganarás 200.000. Todo es por tu mala suerte. ¿Qué clase de barajado fue ese? ¿Por qué no la dejamos repartir a ella? Esta señorita parece tener suerte. Bien, eres el mayor, tú decides. Está bien. Mil. 1000. Abuelo, ya hemos ganado unos cuantos miles de John. Si sigues jugando, lo perderás todo de nuevo. Esta señorita parece tener suerte. Apuesto a cegas grandes. Viejo. Ni siquiera has mirado tus cartas. Y crees que tu mano es imbatible. Señorita, todavía es muy joven. Experiencia de vida. Está muy por detrás. Está bien. Solo porque eres tan directo. Voy a... 1000. Abuelo, apostaste una cantidad tan grande. No tendremos suficiente dinero para cubrir la pérdida después. Sí, abuelo. Por favor, escucha a Xiao You. Si perdemos de nuevo más tarde, realmente no nos quedará dinero. Yu. No siempre digas cosas desalentadoras. Mira qué generosa es tu compañera de clase. Está dispuesta a jugar con este viejo, como su abuelo. ¿Cómo no iba a adorar a esta nieta? Viejo cascarrabias. ¿A quién llamas nieta? Chaza. Este viejo caballero en toda su vida solo está jugando tan grande una vez. Definitivamente tenemos que dejarlo disfrutar. Le repartí una escalera y la retiró. Con estas cartas repartidas al azar, él está tan seguro. Realmente se hizo rico. ¿O me está mintiendo? Vas o te retiras, dame una respuesta directa. Me retiro. Me retiro. Yo tampoco voy. Solo esta señorita fue. Solo estoy jugando contigo. Así que nadie va. Muestra tus cartas. Si quieres mostrar, entonces muestra. Santo cielo, tengo una escalera. Viejo, tenías una mano tan débil. ¿Por qué apostaste tanto? ¿Qué pasa? No está permitido. Tú. Perdí. Yo, ¿qué dijo el abuelo antes? La suerte del abuelo ha llegado. Solo con mirarte, claramente tienes buena fortuna, profunda buena fortuna. Este viejo ya es tan mayor. Sin embargo, tu energía sigue siendo tan vigorosa. No me extraña que te atrevas a subir las apuestas incluso con una mano así. En cuanto a mí, puedo leer caras. Una vez que recupere los 200.000, te invitaré a una copa. Continuar. Es hora de cerrar la red. Se acabó. Abuelo, tu suerte es increíble. Solo ha pasado un momento, y ya has ganado más de 10.000, ¿verdad? Eres tan agresivo. Estoy empezando a asustarme. Por eso digo que las mujeres no deberían jugar a las cartas. Viejo, si apuestas fuerte más tarde, no tendrías que huir. Tú eres el que huirá. Esta pequeña cantidad de dinero, solo considéralo entretenimiento para el viejo. A partir de la próxima mano, la apuesta mínima será de 1000. Dada la suerte actual del viejo. Cuando apueste más tarde, no apostará 10.000 a la vez. No te acobardes. Tú, nieto, haces un buen comentario. 10.000 entonces. No tomaré como jugar con mi nieto. Bien. Tu nieto barajará las cartas por ti ahora. Roba la viga y reemplazar el pilar. Un tramposo colocará las cartas. ¿Qué más necesita en la parte inferior? Luego las intercambia rápidamente mientras reparte. Lástima. Su pequeño truco. ¿Cómo podría escapar a mi aviso? El abuelo se ha llevado toda la suerte esta noche. Necesito pedir prestada algo de suerte. Eres la compañera de clase de Yo. Y también mi nieta. Es hora de pedir prestado algo. Abuelo, apostaré 2.000 a ciegas. Abuelo, no. Escúchame, el abuelo definitivamente ganará esta mano. Anoche fue porque tenía buenas cartas, que hice una gran apuesta. Terminé perdiendo 200.000. Viejo, tómalo con calma. Cuidado con la presión arterial alta. Viejo. Tienes agallas. Tura. Tienes un par. Lo tengo. Le repartieron 3 cartas sin relación. Podemos hacer nuestro movimiento ahora.
Yu. Si gano esta mano, el abuelo te comprará un nuevo teléfono plegable. No siempre quisiste uno. Abuelo, Este viejo es igual que su nieta. Ambos son ingenuos. Gana un poco e inmediatamente se deja llevar. Este viejo está loco. Ciertamente no estoy loco. Me retiro. Viejo, siquiera sabes jugar a las cartas. Esto es un juego de póker de 3 cartas de un yuan, y lo has subido a 4000. Cualquiera que te siga es un idiota. Solo quedamos nosotros 3. Todavía vas. ¿Cómo podría no apostar? Apostaré 10,000 a ciegas. El pez gordo ha picado el anzuelo. Bien, solo por el coraje del viejo. Voy. Yo también voy. Te haré saber lo que es una verdadera heroína. La mantis acecha a la cigarra, sin saber del oropéndola detrás. Creen que son la mantis. ¿Y yo soy la cigarra? Lástima. Yo soy quien les quitará la vida. El oropéndola. Mocoso, estás desafiando al abuelo ahora. Voy con 20,000. Espera un minuto. Viejo. Apostaste tanto. Tienes el dinero para ir. Tanto dinero. Déjame hacer una llamada. Hola. Viejo Gao, no volvaste. 200,000 para la casa de bodas de tu hijo. Préstamelo. Te lo pagaré mañana. ¿Por qué te demoras si lo alargas más? No me enterrarán junto a ti cuando muera. De acuerdo. 200,000 transferidos a la cuenta. El dinero ha llegado. abuelo, Camarero, cambia las fichas. Esta vieja bruja es bastante atrevida. Apuesto otros 10,000. Igualo. Yo también voy. El cerdo de Año Nuevo ha sido engordado y puede ser sacrificado. Aclaremos una cosa primero. No te atrevas a llorar si lo pierdes todo. Esta pequeña cantidad de dinero solo me alcanza para comprar una prenda de vestir. ¿Por qué lloraría por eso? Ustedes, jóvenes, suelen amar la extravagancia, gastando dinero imprudentemente, ¿verdad? Bueno, entonces el abuelo aquí tampoco puede ayudarte a ahorrarlo. Sube otros 170,000. Tío, apostaste sin siquiera mirar tus cartas. ¿No es eso demasiado arriesgado? Acabo de terminar de alabar tu buena fortuna. ¿Por qué solo dices cosas tan desalentadoras? Cuando el tío gane el dinero, te llevaré a volar. Director Chang, el abuelo debe estar enloquecido de ira. Porque Xiao You perdió 200,000 anoche. Pero si pierde, el futuro de Xiao You estará arruinado. abuelo, lo siento. Prometo que nunca volveré a apostar. ¿De acuerdo? Viejo, es la primera vez que juegas a las cartas con tanta rabia. Ten cuidado de no sufrir un ataque al corazón y morir aquí. Mi suerte es buena hoy, no moriré. Subamos las apuestas y terminemos pronto. De acuerdo. Camarero, tráele al viejo una taza de té. Para que se humedezca la garganta. En un momento, tendremos un gran enfrentamiento. Lo siento mucho, lo siento mucho. Lo limpiaré por ti de inmediato. No es nada. Ver agua trae riqueza. De acuerdo, viejo, puedes continuar. Por suerte arreglé de antemano con el operador de Junquet. ¿Para qué cambiara las cartas de la vieja bruja por un trío? Con esta mano, voy a ganarle mucho. Hermano Biao, yo jugaré contra el viejo esta mano. No intentes robarme el turno. Debería ser mi turno. Este es un duelo entre hombres. Tú. Apúrate y retírate. Mi mano es buena, tú te retiras. Mi mano es aún mejor, retírate tú. Dije, ¿van a jugar ustedes dos o no? Las señoras de la plaza ya me han apurado varias veces. Voy a... Yo también igualo. Estás loco. Ambos van. ¿Y si él vuelve a subir? Intentando unirse y atraerme. Luego avanzando y retrocediendo para vaciar mis bolsillos, dejándome sin poder igualar. Ilusiones. Viejo. Es tu turno de apostar. No le queda dinero para igualar. Viejo. Sigues yendo. Apostar, debo apostar. ¿De dónde sacas el dinero para apostar? ¿Por qué gritas? Estoy a punto de ganar esta mano. ¿Cómo no voy a apostar? Probé la escritura de propiedad de casa. Abuelo, dejemos de apostar. Ya no necesitamos el dinero. Iré a trabajar como anfitriona. Escúchame, camarero, cambia las fichas. Viejo,
Tu casa está en el distrito antiguo. Solo podemos aceptar una garantía de 900.000. Este viejo está realmente demente. Creo que está poseído por un demonio. Realmente cree que puede ganar. No hay problema, iré a tramitar la hipoteca de inmediato. Según nuestras reglas, 9 de 13 regresan. Si empeñas 900.000 recibes 800.000. Al pagar debes devolver 12 millones. ¿Por qué mencionar todo eso? Definitivamente voy a ganar mucho dinero en esta mano. Tío, por favor, entra en razón. Si el dinero se ha ido, aún podemos encontrar una solución juntos. Si la casa se ha ido, ¿qué harán tú y yo después? Mírate, sigue siendo un consejero. Todo lo que sabes es decirles a los estudiantes que se porten bien. ¿Por qué no te portas bien tú mismo? Te dije que definitivamente ganaré esta mano. Viejo, ¿no tienes miedo de perder los ahorros de tu vida? ¿Cómo podría pasar eso? Si gano esta mano, compraré un terreno de primera con buen feng shui. Para entonces, te guardaré un lugar a ti también. Maldita sea. Si hubiera sabido que esta vieja bruja estaba loca, apostando tanto, no debería haberle dado el trío. Viejo, aquí están tus fichas. Apostaré otros 800.000. Nieto. Igualas o te retiras. Viejo, estás realmente demente. Se acabó. Joe está realmente arruinado esta vez. Tío. A tu edad. ¿Cómo puedes seguir actuando tan impulsivamente? No sabes cuánta gente ha perdido todo debido al juego y ha muerto de forma antinatural. Mami. Lo siento. Joe aún no logró aprovechar la última oportunidad para salvarte. Me retiro, tú igualas. No te retiraste antes ni después. Solo te retiras ahora que no me queda dinero. Originalmente pensé que te retirarías antes y me prestarías el dinero. Me retiro. Te hablé de ustedes, jóvenes. De ninguna manera. Todavía tienes que depender de mí. ¿Qué dice la chica? Si no tienes el dinero, olvídalo. No vayas a llorar después, ¿de acuerdo? Ese viejo sabe que no tengo dinero. Quiere obligarme a retirarme. Ni hablar. El gerente Kian me compró un coche el mes pasado. De lo contrario. Joe. Estos pertenecen al casino. Estos pertenecen a tu abuelo Gao. El resto de estos son todos nuestros ahora. ¿De qué estás tan orgulloso? ¿Quién dijo que no iría? Recién comprado. Porsche. Camarero 1 millón. Yo voy a... ¿Por qué no escuchas consejos, chica? Perdiste esta mano. No lo creo. Muestra tus cartas. Yo, este viejo, no intimidaré a un niño. Muestra la tuya primero. Si quieres que las muestre, las mostraré. Deberías mostrar las tuyas primero, para que no digan que estoy intimidando a una persona mayor. Lin Chaz está tan segura ahora. Parece que su técnica de la mano fantasma se está volviendo cada vez más fluida. De ninguna manera, me temo que me dará un ataque al corazón. Todavía deberías mostrar la tuya primero. ¿Qué tal esto entonces? Una carta para ti, una carta para mí. Revelémoslas lentamente. Genial, genial, esa es una buena idea. Es como el juego que juego en el centro de mayores. Comparar tamaños es igual de divertido. De acuerdo. Yo iré primero. Sigue siendo un 2. Mira la mía. Haz 2-3. Shaza, tu mano es demasiado MT. Pensé que tenías una gran habilidad, es todo lo que tienes. Deja de decir tonterías, es tu turno. otro as. Viejo. Tienes la posibilidad de tener trío de ases. Trío. Si el abuelo realmente tiene un trío, entonces el dinero de la cirugía de mami estará asegurado. ¿Por qué tanta prisa? Todavía no he revelado mi última carta. 2-3-5. 2 terceras 5 mata específicamente un trío. Shaza ganó. Viejo. Gané. Ahora entiendo, has desperdiciado toda la sal que has comido a lo largo de los años. Chica, te lo dije. Ustedes, jóvenes, son demasiado impacientes e imprudentes. Todavía no he terminado de revelar mis cartas. Entonces apúrate y revélala. Viejo. Perdiste. Viejo. Te lo dije. No te llevarás estos 200,000. Ahora, hasta tu nieta me pertenece. El aroma de una joven es verdaderamente fragante. Piérdete. No tienes permitido intimidar a Jojo. Ya tienes el dinero. ¿Qué más quieres?
Como podría olvidarlo. También están ustedes dos. Ya que ustedes dos no están dispuestas a irse. El afecto fraterno es profundo. Entonces ninguna de ustedes debería irse. Quédense aquí y háganme compañía. Basta. Todavía no he terminado de revelar mis cartas. Entonces revélalas. Un par es un par. Habiendo jugado durante tantos años, mis ojos se han abierto. No son 3 ases, es un par. No, esto es imposible. ¿Cómo podría ser esto un par? Niña, te lo dije. Todavía eres demasiado joven. ¿Qué? No está permitido este par. ¿Acaso pensaste que tenía un trío? Abuelo, ganaste, abuelo. Chica, deja de llorar ahora. El abuelo dijo que definitivamente ganaríamos esta mano. Tío, eres increíble. No, no lo creo. Claramente gané. Claramente hice que el corredor de fichas cambiara. Sus cartas eran 3 ases. ¿Cómo se convirtió en un par? Yo, el abuelo ganó dinero. Recoge las fichas. Abuelo, te lo ruego. Dame una oportunidad más. Por favor. Abuelo, ¿cómo es eso? ¿Está dispuesta a ser mi nieta ahora? Sí. Sí, abuelo. Eres mi abuelo biológico. Abuelo, por favor, dame otra oportunidad. Juguemos una mano más. Te lo ruego. Tú, chica, ¿cómo puedes ser tan adicta? Además, has perdido todo tu dinero. ¿Qué te queda para apostar? Abuelo, si solo ganas tú. Yo y mi cuerpo. Seremos todos tuyos. Ninshasa. Mi abuelo es tan viejo. Y todavía intenta seducirlo. ¿No tienes vergüenza? ¿De qué sirve la dignidad? Se puede usar como dinero. Abuelo, si solo me aceptas ahora, seré tuya ahora mismo. Todos perdieron. Por favor, préstame 1 millón. Mientras estés dispuesto a prestármelo, puedo aceptar cualquier cosa que pidas. Gran maestro, te lo ruego, por favor acepta mi cuerpo, mientras estés dispuesto a prestar el dinero, para permitirme cambiar las tornas. Basta. Mira el juego, en lo que te ha convertido. Por el juego, por la codicia. No dudas en vender tus propios cuerpos, tus propias almas, pisoteando la dignidad. Según el acuerdo de juego, debes dejar de apostar de ahora en adelante. No se empujen a un callejón sin salida. Gran maestro, te lo ruego. El abuelo no está para eso. Todavía prefiero tu actitud rebelde e indomable. Deja de tonterías. Si no juegas hoy, ni pienses en irte. Me estás amenazando. Ayudante, Viejo maestro, ¿en qué puedo ayudarle? llévense todo esto. Devuélvanos lo que les debemos. Transfiere el resto a mi tarjeta. Claro, no olviden devolverme mi escritura de propiedad. De lo contrario, mi pequeña nieta, ella llorará. De acuerdo, viejo maestro, por favor espere un momento. Lleve al abuelo a casa. El abuelo está cansado. Espera un momento. ¿Por qué gritas? El viejo no está sordo. Soy el dueño de esta casa de apuestas. Mi nombre es Wan. Wang Qingyou, el jefe de la casa de apuestas. El jefe Wan, porque nunca acepta una pérdida en sus tratos, se asegura de que un extraño en su casa de apuestas absolutamente no pueda llevarse el dinero que gane. Por lo tanto, se le llama Wang Qingyou. Este hermano mío afirma que sospecha que hiciste trampa. El jefe Wan es, después de todo, mi hermano jurado. Si quieres sacar dinero de mi bolsillo, tienes que ver si mi hermano está de acuerdo. Hacer trampa. Esto es un tabú importante en una casa de apuestas. Si te atrapan, te cortarán las manos. Reglas de Jianghu. Hacer trampas resulta en el corte de manos. Las cartas que le repartí eran cartas sueltas. Shasa las cambió por un trío. Si él no hizo trampa, no hay absolutamente ninguna manera de que fuera un par. Exacto, definitivamente hiciste trampa. ¿Qué? Fumando. No he fumado ese cigarrillo. Normalmente mi nieta me vigila estrictamente. Ella no me deja fumar. No digas tonterías. Tú, viejo decrépito. No te hagas el tonto conmigo. Definitivamente tienes algo que ocultar. ¿Qué tonterías estás diciendo? Mi abuelo usualmente solo va al centro de actividades. A jugar pega la nota con los tíos y las tías. ¿Cómo podría él saber? Hacer trampa. Él es tu abuelo. Por supuesto que lo defenderías. Él hizo trampa. Exijo que me devuelva el dinero. Según las reglas, el dinero ganado haciendo trampa debe ser devuelto en su totalidad. Además, a la persona que hizo trampa se le deben cortar las manos. Eso es excelente. Todavía tengo una oportunidad de salvar la situación.
Bien, 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 dices que hice trampa. Si tienes alguna prueba, date prisa y preséntala. Sin embargo, si el intento de atrapar al tramposo falla, se deben compensar 3 dedos. ¿Estás seguro de que hizo trampa? Jefe Wan, este es tu establecimiento. Tienes derecho a registrarlos. Bien. ¿Qué hora es ahora? Pronto perderé el autobús de la ruta 2 y no llegaré a tiempo para el baile en la plaza. Mira lo ansioso que está. Prueba que tiene la conciencia culpable. Debe haber algo mal. Tú, nieto, nunca vas a parar. Si no me crees, regístrame. Abuelo, Si quieres registrar, entonces registra. No puedes, no tienes pruebas. ¿Con qué derecho buscas? Mujer, apártate. De lo contrario, no me culpes por ser rudo contigo. Gracias, señorita. No te lastimes. De acuerdo, si no se encuentra nada durante la búsqueda, tienes que compensar con 3 dedos, ¿sabes? Hermano Biao, él definitivamente hizo trampa. Registradlo. De lo contrario, todo nuestro dinero se habrá ido. Lin Sasa lo dejó ir. El abuelo Wu Ya decidió no discutir más contigo. ¿Por qué tienes que ser tan despiadada? Exacto. Si no lo atrapan, se deben compensar 3 dedos. No vale la pena. No debemos registrarlo hoy. Registrar, definitivamente tenemos que registrar. Perdí 200,000. Él debe devolverlo. Hermano Biao, hazlo tú. Shasa, deberías hacerlo tú en su lugar. Perdiste tanto. Definitivamente tienes que ser tú quien lo registre, mientras puedas probar que él hizo trampa. El dinero que perdiste. No podrás recuperarlo todo. Si no fuera por ti, mujer, ¿quién hizo que el marcador cambiara las cartas? Nada de esto habría pasado. En un casino nunca hay afecto genuino. Una vez adicto, devuelves contra todos, incluso la familia. ¿Me vas a registrar o no? Si no lo haces, me voy. Registrad. Lin Sasa, estás loca. Si hubiera perdido tanto dinero, yo también estaría loco. Sasa, todavía eres joven. Escúchame. Dejemos este asunto. Todavía, cállate. ¿Quién te crees que eres? ¿Qué derecho tienes a sermonearme? ¿Qué tal si lo olvidamos? Creo que este viejo, siendo tan mayor y pareciendo tan tonto, como podría hacer trampa. Anciano, alguien te está acusando ahora de hacer trampa. Entonces, en mi casino, naturalmente debemos registrar tu cuerpo, para limpiar tu nombre. Bien, registra. Mira, todo lo que queda es mi camiseta interior. Terminaste. No. Tus pantalones y tus pantalones. Niña. Te estoy advirtiendo, no te hagas ideas sobre mi cuerpo. Desde que mi esposa falleció, ni siquiera he tocado una mosquito hembra. Nunca lo he encontrado. Anciano, según las reglas. Por favor, quítese los pantalones. Bien. Me los quitaré. ¿Por qué te ríes? Nunca has visto a alguien que todavía es joven de corazón. Nada en los pantalones tampoco. No, esto es imposible. Las cartas deben estar escondidas en sus zapatos. Tú, chica. ¿Por qué eres tan terca? Bien, adelante, registra. Nada allí tampoco, anciano. Puede volver a ponerse la ropa. Todo ha sido revisado. No hay cartas ocultas. No escondidas como no iban a estar escondidas. Maldita sea, esto es extraño. El abuelo Wu realmente no hizo trampa. Chica, no encontraste nada. No es hora de cortar 3 dedos. Abuelo Wu, te lo ruego. Por favor, déjame ir. ¿Cuándo dañaste a mi nieta? ¿Alguna vez pensaste en dejarla ir? Abuelo, me equivoqué. Me postraré ante ti. Por favor, perdóname. Originalmente tenías la intención de atrapar al águila, pero en su lugar, el águila te picoteó los ojos. Si hubieras sabido esto antes, ¿por qué fuiste tan agresivo antes? Exacto. Después de perder tanto dinero, insististe en atrapar a un tramposo. Ahora mira lo que pasó. Incluso arriesgaste 3 dedos. ¿De verdad vas a cortarlos? Esta es la consecuencia del juego. Muy pocas personas pueden salir ilesas. Te lo ruego. Por favor, perdóname. Nunca más volveré a apostar. Suelta. Este viejo cuerpo mío casi está siendo sacudido por ti. Lin Sasa, en aquel entonces yo también estaba, arrodillada así rogándote. Sin embargo, me obligaste a firmar un contrato de servidumbre, y me hiciste trabajar como anfitriona. Me arrepiento de haberte tratado como mi mejor amiga en aquel entonces. Wu You fuimos compañeros de cuarto en la universidad. Somos colegas. No puedes abandonarme. Ayúdame a rogarle a tu abuelo. Por favor. Abuelo, ya recuperamos esos 200,000 que teníamos antes. ¿Qué tal si lo dejamos así? Si realmente le cortas la mano,
Me asustaría solo con mirar. De acuerdo, seguiremos los deseos de mi nieta. Yo, la vacilación cuando se necesita una acción decisiva. Seguramente llevará a problemas. Todavía eres demasiado joven. ¿De verdad me vas a dejar ir? Los dedos no tienen que ser cortados. Pero ya que dañaste a mi nieta, debes disculparte y compensarla. Yo. Me equivoqué de verdad. Basta con solo decir lo siento. Como tú, trató a Wu Yu antes. ¿Es como lo pagarás? Me equivoqué. Los jugadores no tienen dignidad. No importa cuán sobresalientes o respetables fueran antes, una vez que entran en la guarida de juego, son peores que cerdos y perros. Vete. Alto. Aunque no, encontramos ninguna carta en ti. Todavía creo que eres sospechoso. Si no me encontraste haciendo trampa, ¿cuál es el otro problema? Como podría un viejo, perdiendo el tiempo esperando morir en un asilo de ancianos. Posiblemente de la noche a la mañana, ganar millones. Mi madre dijo, he tenido suerte desde que era niño. Ni siquiera me ahogué cuando caí en un pozo. Deja de decir tonterías. En mi casino, si eres interrogado, solo hay una manera. De tomar el dinero e irte. ¿De qué manera? ¿Vas a reconocerme como tu padrino de nuevo? Viejo, este es el jefe Wan. Es alguien a quien puedes insultar. Viejo caballero, bromeas. El método que mencioné es apostar una ronda más conmigo. No puedo apostar. Viejo, hoy apuestes o no, debes apostar. Si me señalas de nuevo, ten cuidado, yo te cortaré el dedo. Que apuestes o no, ya no depende de ti. Llévalo a la habitación interior. Muévete. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Llévenselo. ¿Qué estás haciendo? Abuelo, Vayan, llévenselos. abuelo. Por suerte tú y el jefe Wan son hermanos jurados. De lo contrario hoy habríamos estado arruinados. No te preocupes, este viejo hoy, aunque no muera, sufrirá severamente. No son solo unas pocas rondas de juego. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Y es póker de 3 cartas. No lo compliquemos. Juguemos algo más simple. Solo tirar los dados para apostar a grande o pequeño. Chico, tu abuelo, yo tenía 13 años, y ya podía controlar libremente los resultados de los dados. Este viejo, dentro del cubilete. Nadie puede hacer un truco. Abuelo, Yo, abuelo, abuelo, abuelo. verdaderamente despreciable. No te enojes, viejo. Mientras ganes esta ronda, puedes llevarte tanto el dinero como a la persona. De acuerdo. ¿Cómo apostamos? Simplemente apostar a grande o pequeño. Solo deja que esa hermosa mujer apueste a grande o pequeño. Nosotros dos apostaremos usando el sistema martingala. Martingala significa que la segunda ronda usa el doble de fichas que la primera ronda. La tercera ronda es el doble de la segunda. Y así sucesivamente. No puedo, no sé cómo. Ven aquí. David. Apostar a grande o pequeño es muy simple. Ves 3 dados. El apostador apuesta a grande o pequeño. Después de hacer la apuesta, puedes apostar a grande o apostar a pequeño. El recuento total de los 3 dados, sumados, si es menor que 10, entonces es pequeño. Si la suma es mayor que 11, entonces es GRAND. Si el apostador apuesta correctamente, recuperan su apuesta principal, más una recompensa de la misma cantidad. Si apuestan incorrectamente, pierden la apuesta. Es así de simple, ¿verdad? Vamos. Saca las fichas. Seis. Yo seré el banquero, empecemos. Espera un momento. Me encargaré personalmente. Viejo, realmente causas muchos problemas, ¿no? Bien. Si quieres hacerlo, hazlo. Lanzar dados es un juego de azar.
Una de las formas más comunes de jugar. Para ganar, la persona y la copa deben ser uno. Cero puntos. ¿Dices grande o pequeño? Es grande. Ha puesto 1000. Apostando a pequeño. Igualo. Seis. Es pequeño, pequeño. Vieja bruja, perdiste. Te dije que tu suerte no era tan buena. Tío, Está bien. Practica tu técnica. Viejo, continúa. Vieja bruja, todos estamos usando dados mecánicos electrónicos ahora. Si apostamos a grande, será grande. Si apostamos a pequeño, será pequeño, aunque tengas algo de habilidad. Tendrás que salir arrastrándote hoy. Cubilete de dados controlado electrónicamente. Estos bastardos realmente dominaron la alta tecnología. Entonces el abuelo jugará contigo. Viejo, deja de demorar. Es hora de la apuesta doble en esta ronda. Viejo, no tienes miedo, ¿verdad? ¿Quieres una pastilla para la presión arterial primero? Nieto, eres verdaderamente filial. Pero no te preocupes. La salud del abuelo está perfectamente bien. Entonces, date prisa y empieza. vamos a ver un buen espectáculo. Diciendo grande o pequeño. Grande. 2000. Pequeño. Igualado. No he abierto. Abre. El cubilete se detuvo. Aunque quisieras manipularlo, no tendrías la oportunidad ahora. Si el viejo pierde esta ronda otra vez, debería ser el doble de la cantidad. ¿Por qué es pequeño otra vez? Vieja bruja, te lo dije. Tu suerte no es tan buena. A partir de esta ronda es la estrategia de doblar la apuesta. Perdió 2000. ¿Qué son 2000? Si pierdes la siguiente ronda, son 4000. La ronda después de esa serán 8000. Continúa. Viejo, hoy definitivamente te haré perder. Hasta que no te queden ni los calzoncillos. ¿Quieres usar dados mecánicos? Combinado con el método de apuesta de doblar. Para que mi dinero crezca como una bola de nieve. Haciéndose cada vez más grande y me dejes sin nada. Entonces que tu deseo se haga realidad. Vieja bruja. Solo has perdido 5 rondas y no puedes quedarte quieta. He perdido más de 1 millón. Vieja bruja, ¿qué tal si? Contacto con el crematorio con antelación. Para que seas la primera en ser cremada cuando mueras. Mocoso. ¿Eres verdaderamente filial? No te preocupes. Este primer cálculo, abuelo, definitivamente te dejará hacerlo primero. Dura. Señorita, continúe. Grande. Pequeño. Igualo. Pequeño otra vez. Pequeño otra vez. Pequeño otra vez. ¿Cómo es que es pequeño otra vez? El viejo ha perdido 10 rondas. Debes estar quedándote sin dinero, ¿verdad?
Parece que mis intentos de mantener la paz solo han fomentado su arrogancia. Dado que ese es el caso, ya no seré cortés. Quiero que sepas lo que significa caer en el infierno, sin esperanza para siempre. Tío, lo siento. Niña, está bien. ¿Cómo puede ser esto tu culpa? ¿Es el viejo a quien se le acabó la suerte? Sí, de hecho, la suerte se ha ido. Esto es más de 1 millón ahora. Casi todo perdido. Con este tipo de suerte. Supongo que tendrá que salir desnudo esta noche. Joe, ¿estás bien? Abuelo, dejemos de apostar. Vámonos a casa. Alto. El juego ha comenzado. Nadie se va hasta que se decida un ganador. Mi abuelo ya ha perdido tanto. ¿Qué más quieres? Pierde hasta que estés en bancarrota. Joe, está bien. El viejo ha perdido tanto. Sin embargo, se mantiene aquí tan tranquilamente. Casi lo admiro ahora. Jefe Wan. Quizás él está tan débil de las rodillas por perder que no puede ponerse de pie. Por eso no puede irse. Joe, no te preocupes. El abuelo definitivamente se asegurará de que hoy vuelvas con dinero. Volver con dinero que dinero. Dinero del infierno quizás. Chaza. El viejo es viejo. No le quedan muchos días de vida. Si hablas así, ¿qué pasa si se emociona demasiado y fallece? Vieja bruja. ¿Qué tal si te arrodillas y te disculpas conmigo ahora mismo? Haré que el jefe Wan use estas 1000 piezas de efectivo. Para que sea tu tumba. Linshasa, eso es suficiente. En aquel entonces, tú eras la que estaba arrodillada en el suelo, rogándole a mi abuelo que te perdonara. Mi abuelo amablemente te dejó 3 dedos. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? ¿De qué sirve la bondad? Se puede gastar como dinero. Mocosa, tengo una premonición de que hoy tendrás que arrodillarte, hacer caltó y llamarme abuelo de nuevo. Vieja bruja. Te estoy dando demasiada importancia. Tu viejo indigente con un pie en la tumba. ¿Qué derecho tienes a hacerme arrodillar y postrarme ante ti? Suficiente. Esto es un casino. No un mercado. Entonces, continuemos. Señorita, sigamos apostando a grande. Tío, ya hemos perdido más de 10 rondas seguidas. ¿Qué tal si apostamos pequeño esta ronda? No. Sigue apostando a grande. Grande. Viejo, perdiste otra vez. Señorita, continúe. Viejo. Solo te queda una ficha. Eso ni siquiera es suficiente para la apuesta mínima de la siguiente ronda. ¿Cómo puedes apostar ahora? Apostaré con solo esta ficha. Si pierdo esta ronda, toma mi vida. Abuelo, Viejo. Debes haberte vuelto loco de tanto perder. Viejo. Si el dinero se ha ido, podemos empezar de nuevo. Si tu vida se ha ido, todo se ha ido. Así es. abuelo, podemos olvidarnos del dinero. Pero no debes meterte en problemas. Así es, tío. Han ganado más de 10 rondas seguidas y todas fueron pequeñas. Este juego de apuestas está definitivamente amañado. Cuidado con lo que dices. Claramente eres tú y este viejo, cuya suerte está fallando. No puedes culpar a otros. Exacto como dice el dicho, la fortuna da vueltas como una rueda. Antes tu suerte era mala. Quizás si juegas una ronda más cada tirada será grande. Niña, tomaré tus palabras de buen augurio. Esta ronda definitivamente será grande. Bien, seguiré y apostaré a pequeño otra vez. Señorita, apostando a grande justo en mi cara. Grande.
Grande. ¿Cómo pudo ser grande? ¿Cómo pudo ser grande? Claramente controlé los dados para que fueran pequeño. ¿Cómo pudo ser grande? Cometió un error el organizador de viajes de juego. Una mano permitió a este viejo recuperar sus pérdidas. Jefe One. ¿Te atreves a continuar? No podemos permitir que el pato que llegó a nuestra boca simplemente se escape así. Continúa. Grande. ¿Cómo es grande otra vez? Todavía apostando a pequeño. Grande. Grande. Abuelo. Pequeño. ¿Cómo pudo seguir siendo grande? Niña. Cuando las cosas llegan a un extremo, deben divertirse. Antes perdiste tan mal que te arrodillaste y me hiciste cauto. Diciendo que saco grande cada vez. El resultado son 5 tiradas grandes seguidas. Tío, al jefe One solo le queda una ficha. No soy el tipo de persona que aniquila completamente a su oponente. Jefe One, guarda esa ficha para el dinero de té. Nieta, señorita, vámonos. Alto. ¿Qué pasa, Jefe One? ¿Quieres darme esa ficha también? Lástima que este viejo no sea codicioso. Nadie se va hasta que se juegue la última mano. Eso es inescrupuloso, Jefe One. Este es mi territorio. Así que soy inescrupuloso. ¿Qué puedes hacerme? Pero solo te queda una ficha. ¿Tienes la intención de apostar tu vida también? Este casino. Para esta última mano, apostaré este casino mío. Independientemente de ganar o perder. Una vez que termine esta mano, te dejaré ir. Solo estábamos jugando. ¿Por qué tomárselo en serio? Solo un mero casino. Yo, Juan, puedo permitirme la pérdida. Parece que no podré irme ileso esta noche. Sala VIP del Casino Guaná. Viejo tonto, deja de intentar hacerte el duro. Oiga, nos tomaste el pelo a todos. Por lo tanto, no solo recuperaremos nuestro dinero, sino que también te quitaremos la vida. Ataquen. Déjenme ver quién se atreve a tocar al viejo maestro. Uno de los 4 reyes del juego, el rey del norte, Wan Lei, el jefe de la guarida dorada de apuestas, y también los 4 reyes del juego, rey del oeste y rey del este. El hermano Wan me dice. Esos 3. Son 3D. Los 4 reyes del juego. Los 3 grandes reyes del juego. ¿Cómo pudieron todos reunirse en Jiangsu y venir aquí a nosotros? Saludos al rey de los jugadores. Ustedes, jóvenes, no existe tal cosa como un rey de los jugadores. Estás diciendo tonterías. Abuelo. Así que eres el rey de los apostadores. La leyenda desaparecida del mundo del juego. En aquel entonces. Realmente eres tú, de la batalla de los 4 reyes del juego, el que derrotó a los 3 grandes reyes del juego, rey del sur, rey de los jugadores. Él es el rey de los jugadores. Estamos perdidos. Esta vez nos hemos topado con un hueso duro de roer. Levántate rápido. Los niños no me asustan. Mi preciosa nieta. Eres tú. ¿Cómo te atreves a faltarle el respeto al viejo? Los 3 grandes reyes del juego eran infinitamente gloriosos en aquel entonces. Dinero si lo querían, poder si lo querían. Después de perder una apuesta, todos estaban dispuestos a cortarse una mano. ¿Qué habilidad tengo yo para atreverme a desafiar al rey de los jugadores? Viejo. No. Abuelo. Es el nieto. Estaba ciego. No te reconocí. Abuelo, por favor, perdóname. Tú, un pequeño jefe de casino. ¿Crees que mereces el perdón del viejo? Ese viejo.
Hoy todo es un malentendido. Todo es un malentendido. Si todo es un malentendido. Abuelo, soy la compañera de clase de Uyou, también tu nieta, ¿verdad? No intentes congraciarte. No tengo una nieta que sea una ingrata como tú. Viejo, ¿cómo debemos tratar con esta gente? Según las reglas del casino. Ejecutar. Corte de mano. Sí, Abuelo, viejo, es un malentendido. Todo es un malentendido. Viejo, maneja todo. Según las reglas del casino. Enviémoslos a la comisaría. También cierren este casino. No podemos permitir que siga dañando a la gente. Sí, llévenselos. Yo, ve a llevar a las chicas al baño para que se refresquen. Sí. Esperamos el regreso del viejo con respeto. Niños, levántense. El año en que anuncié mi retiro del mundo del juego, ya dije que nunca más volvería a entrar en un juego de azar. El asunto de hoy también fue forzado por la situación. Y ustedes, vuelvan y concéntrense en sus respectivos trabajos. También quiero vivir una vida sencilla y ordinaria y pasar mis años restantes en paz. Pero, Envíame de vuelta. mi hijo es muy exitoso ahora. El gerente general del casino Qiankun. Es rico. Sí, lo acabo de ver conduciendo un Mercedes por aquí. Definitivamente tiene la fuerza. El viejo Wan tiene suerte. A diferencia del viejo Wu, él tiene una nieta decepcionante y habla de ella todos los días. Así es. Un viejo que vive de su pensión de jubilación. No vive ganando poco dinero de nosotros. Ni siquiera puede permitirse orejas de cerdo. Sí. Mira rápido. Vienen tantos coches de lujo. Cada uno empieza en 1 millón. Viene un pez gordo. Gurun Liu. Viejo, de verdad no vas a volver. Estos últimos años, tú no estuviste aquí. Varios maestros vinieron del sudeste asiático y ciertamente abusaron bastante de nuestra gente. Una vez que entras en el mundo del juego, pierdes el control de ti mismo. Cuando se hicieron adictos al juego por primera vez, deberían haber conocido su destino. Ya que usted, maestro anciano, no está dispuesto a salir de su retiro. ¿Qué tal esto? Tome estos 100 millones. No se preocupe, es dinero limpio. Está bien. Maestro anciano, una villa en la ladera. El estilo que le gusta. Nos fuimos a toda prisa. Así que no estábamos preparados. Maestro anciano, por favor, no lo desprecie. ¿Qué están haciendo? Maestro anciano, nos retiramos aquí. Si necesita algo en el futuro, solo tiene que decirlo. Y los hermanos llegarán naturalmente. Nos vamos. Abuelo, estas personas, ¿quiénes eran? Creo que sus identidades no son simples. Yo solía trabajar para ellos. La generación mayor valora la lealtad y la rectitud. Que ellos me ayuden. Eso es solo un pequeño favor para ellos. En serio, abuelo. De verdad, vámonos. Gurun Liu. Esos coches te trajeron de vuelta. MKI. Tenían miedo de que estuviera intentando simular un accidente, así que me trajeron de vuelta. Lo sabía. Una vieja bruja. ¿Qué clase de figura poderosa podría ser? ¿Qué dijiste? Discípulo de mano fantasma Wu Runliu. El rey de los jugadores ha aparecido. Sí. En un pequeño casino en Jiangzhou. Alguien lo vio. Maestro. Han pasado 18 años. Es hora de saldar esta deuda. No es así. Yo. Esta es la tarjeta de salario del abuelo. Ve, paga los honorarios de tratamiento de tu madre. Tómala. Está bien, abuelo. Entonces vendré a verte otro día. Está bien, ve. Mi yo ha crecido. Basta. No es solo un simple empleado. Mi hijo Wang Danyan. Ahora es una persona verdaderamente exitosa. El gerente general del casino Qiankun. Así que usted es el anciano Wu. Usted suele ganar bastantes cigarrillos a mi padre, ¿verdad? Casino Qiankun. Anoche el jefe del casino Wanao. Wang Qinyao se arrodilló ante mí
Y me llamó abuelo mientras se postraba. Tú me llamas viejo maestro. ¿No es eso un desajuste generacional? Mírese, una persona, con un pie ya en la tumba, que se hace delante de mí y arrodillarme ante usted. ¿Sabe quién es el jefe de Wanao? No lo sabía antes. Pero ahora lo sé. Es una persona inútil. Viejo carcamal, te digo que estás gordo y empiezas a jadear. Wu Runliu, no eres solo alguien que sabe hacer algunos trucos y ganarnos un poco de dinero para cigarrillos, delante de mi hijo. ¿Qué derecho tienes a presumir? Déjalo, déjalo. Es un asunto menor, no hay necesidad de enfadarse. Viejo Juan, tu hijo te abandonó solo en un asilo de ancianos. A eso le llamas una persona exitosa. Cuando tuviste una obstrucción intestinal, nadie pagará tus facturas de hospital por ti. Así que esto cuenta como una persona exitosa. Tú, al menos mi padre tiene un hijo. Escuché que tu hijo está condenado a morir joven. El dolor de un canoso despidiendo a un joven. Debe ser difícil de soportar, ¿verdad? ¿Te atreves a pegarme? Joven, cuida tu boca. Wu Runliu, ¿cómo te atreves? Mi hijo es el gerente general del casino Qiankun. ¿Te atreves a tocarlo? ¿Qué? ¿Crees que puedes irte después de pegarme? ¿Que quieres otra paliza? Viejo vejestorio, si no te doy una lección hoy, no sabrás con quién te metes. Olvídalo, olvídalo. Es tan viejo, ¿por qué discutes con él? Quítate de mi camino. Viejo fantasma pobre, me has ensuciado la ropa. ¿Y si me da mala suerte? Joven, ¿por qué maldices? ¿Y si te maldigo? Te estoy honrando al maldecirte. Día tras día, todo lo que sabes es jugar a las cartas de apuestas bajas, un montón de viejas decrépitas que solo esperan morir. ¿Sabes lo que es un juego de cartas? ¿Sabes lo que es una apuesta? ¿Quieres decir que lo entiendes muy bien? Por supuesto que entiendo. Y te lo digo. Todos ustedes son nietos delante de mí. ¿Sabes eso? ¿Cómo puedes hablar así? Los que están aquí son tus mayores, al menos. Exacto. Acabas de llevarte todos nuestros gastos de subsistencia, y ahora nos humillas así. ¿Entiendes el respeto por los mayores? Tonterías. Perdiste contra mí porque eres incompetente. Deja de intentar imponerme tu antigüedad. No hay antigüedad en la mesa de póker, ¿no lo sabes? Eres tan bueno. Entonces me gustaría aprender de ti. Solo tú. Sabiendo algunos trucos. ¿Crees que eres superior? A este tipo de persona hay que darle una lección. Correcto. ¿Te atreves? Por supuesto que me atrevo. Pero, me temo que perderás hasta los pantalones. Wu Runliu, tus pequeños trucos no son suficientes frente a mi hijo. Pero si estás dispuesto a darme ese cojín de piel de tigre de la habitación, como regalo, haré que mi hijo te perdone. Ese cojín es mi dote de mi esposa de su familia. ¿Te atreves a tocarlo? Viejo Wu, no pudimos detenerlo. El viejo Wan se llevó la ropa de cama. Juan Defa. ¿Por qué gritas? ¿Quieres apostar, verdad? Está bien. Si ganas, el dinero es tuyo. Y el cojín te será devuelto. Pero si pierdes, tendrás que salir del dormitorio y dejar que mi padre viva solo y lavarme los pies todos los días. Viejo Wu, no les hagas caso. Nos están acosando. Bien. Apostaré. Habla. ¿Cómo jugamos? Lo que sea. Entonces juguemos a la flor dorada. Viejo Wu, quizás deberíamos olvidarlo. Exacto. En el peor de los casos, dejaremos de beber este mes. Reparte las cartas. Me retiro. Un palillo son 100 yuanes. Wu Runliu, perdiste 500 yuanes en esta mano. Continúa. Un palillo son 100 yuanes. Viejo Juan. Ustedes ya han perdido 8,000. Viejo Wu, después de estas pocas manos, nuestros gastos de manutención han vuelto. Sí. Los de mi pequeña nieta. Las cuotas de guardería de este mes también han vuelto. Ustedes, montón de fantasmas pobres, todavía tratan esto como dinero. Esto ni siquiera es suficiente para una de mis comidas. Bien, continúa. ¿Qué tal si subimos las apuestas? ¿Subir las apuestas por cuánto? Un palillo son 1000. Dañan esto. ¿No es esto demasiado alto? ¿Qué tal? Cierra la boca. Claro.
Apuesto 10.000. 10.000. Me retiro. Yo también me retiro. Todos huyeron. ¿Qué pasa? No has perdido los nervios, ¿verdad? Y Weir también. 15 palillos igualo. Viejo Bu, si pierdes esta mano, la pensión de todo tu año se habrá ido. No importa, solo considéralo. Dinero de año nuevo para mi nieto. Viejo tonto, no seas tan arrogante. $300,000. 300,000. Daniel, este coche es demasiado valioso. No puedes apostarlo. Está bien, no perderé esta ronda. Viejo, ¿qué dices? ¿Vas o te retiras? Si no vas, tendrás que llamar a mi padre. Ancestro. The film was translated and Entonces no estaría yo, narrated by M. Media. interpretando el papel de un gran maestro otra vez. Viejo. ¿Qué dices? Igualo. 300,000 con que vas a igualar. Abuelo, Yo huyo. Vieja bruja, si no tienes un hijo que pague por ti. Mira cómo es tu nieta. Tan atractiva. ¿Por qué no la apuestas a ella también? pareces bastante educado. ¿Por qué hablas tan groseramente? Cariño. Espera que tu abuelo te pierda a mí. Te llevaré a una vida de lujos. Te darás cuenta de que frente al dinero, ¿qué valen el honor y la decencia? Joven. ¿Estás buscando la muerte? Deja de tonterías. S.O.L. dime. V.A.S.O.N. Si no vas, entonces arrodíllate y llama a mi padre. Ancestro. El abuelo está apostando contra él. Para darle una lección adecuada a este tipo arrogante. 1 millón. Vieja bruja, estás intentando asustarme. 1 millón. Atando a ustedes dos, abuelo y nieta, juntos, puedes producir 1 millón. No te preocupes si esta carta tiene 1 millón o no. Si pierdo, incluso si tengo que vender todo lo que poseo, reuniré 1 millón para ti. Bien, entonces, mostremos nuestras cartas. Leighton, ¿Qué quieres echarte atrás? ¿no acabas de decir que te gusta jugar a lo grande? ¿Te atreves a jugar por apuestas aún más altas? ¿Qué quieres decir? Yo huyo por la escritura de la casa. Añade otros 500,000. 500,000. Tú. La regla de la flor dorada es: mientras tengas fichas puedes igualar la apuesta, hasta que el oponente se quede sin fichas y se retire. Hijo, no apostemos más. Viejo Juan, tu hijo es el gerente del casino Kiankun. Las reglas de esta mesa de juego no necesito explicar, todos entienden, ¿verdad? Una vez que se hace una apuesta en la mesa, no hay arrepentimiento. Si alguien se echa atrás, debe dejar algo. No podemos simplemente dejar de jugar. En el peor de los casos, simplemente te daré ese colchón. De vuelta. Vieja bruja, estás intentando engañarme. Papá, déjale apostar. Quien no apueste hoy es un cobarde. Ahora faltan 1,2 millones en fichas. ¿Con qué vas a igualar? Ya que te jactas de ser una persona rica y respetas a tus mayores, entonces hoy te haré probar lo que significa perderlo todo. Vieja bruja. No vayas demasiado lejos. Entonces iguala la apuesta. Exacto, apuesta. ¿Quién fue el que dijo hace un momento que todos éramos viejos fantasmas pobres? Estás aturdido ahora. Nuestro hermano Gu todavía tiene los medios. Si te quedas sin dinero, entonces haz una reverencia y discúlpate con estos tíos y mayores en la mesa. Daremos por terminada esta ronda hoy. Daniel, ¿por qué no te disculpas? No es como si fueras a perder un pedazo de carne. Hacerme disculparme contigo. Ni en sueños. Nueva promoción inmobiliaria de 150 metros cuadrados. The film was translated and narrated by M. Media. 1,5 millones. Daniel. Absolutamente no puedes hacer eso. Piérdete. Viejo. Ahora mismo en la mesa. Tengo 300,000 fichas más que tú. ¿Qué te parece? ¿Vas a mostrar tus cartas o no? Mira eso. Este joven ha perdido la cabeza. Menos tonterías. Si no puedes igualar la apuesta, mostraré mis cartas. Toma estos 100 millones.
Espera un momento. Igualamos los 500.000. ¿Quién demonios eres tú? Soy su asistente privado. Viejo Wu. ¿Qué te pasa? Mi encanto personal es demasiado grande. No tengo elección, ¿sabes? Chico. Ahora mis fichas son más que las tuyas. Entras o te retiras. Hijo. Escucha a tu padre. No apostemos más. Admitamos la derrota. Admitir la derrota. Si admito la derrota, mis 1,8 millones de yuan se irán por el desagüe, pero ya no nos queda dinero. Papá. Cuando mi mamá falleció, no dejó una póliza de seguro de accidentes. Sácala primero. Déjame usarla para una emergencia. Sácala primero. ¿Qué estás diciendo? Papá, lo que hay en esa mesa es toda mi fortuna. ¿Puedes soportar ver cómo todo se va por el desagüe o estás diciendo que quieres que vuelva a vivir una vida difícil contigo? Viejo Juan, ¿es este tu exitoso hijo Filian? ¿De qué estás hablando? Mi hijo. Si no lo malcrio yo, ¿quién lo hará? Danyan, papá igualará por ti. Papá, no te preocupes. No perderé. Cuando gane, le compraré a mi mamá un pedazo de tierra privilegiada del Feng Shui. Espera un momento. Seguiremos igualando. Un apartamento de 300 metros cuadrados. 3 millones. Consejero Chan. Creo en el tío. Mujer. Estás loca. Ni siquiera has visto las cartas de este viejo, y aún así te atreves a apostar 3 millones de yuan. La casa está incluida. Dije. Creo que el tío definitivamente ganará. Las cartas no necesitan ser vistas. Bien. Todos me están forzando la mano, ¿no es así? Hoy voy a luchar contra todos ustedes. The film was translated and narrated by 10 millones para comprar una mirada a tu carta. 10 millones. 10 millones. Wu Runliu, mírate. Tan andrajoso. ¿De dónde sacaste 10 millones? Nuestro complejo de apartamentos para personas mayores tiene una máquina de cobro. Si no me crees, puedes verificar el saldo. Si les dijera que esta carta contiene 100 millones, lo creerían aún menos. Tu tarjeta. Realmente tiene 10 millones. Mira bien. Esto es una tarjeta negra Citibank. Independientemente de si hay dinero en ella, puede movilizar 10 millones en activos líquidos en cualquier banco. Tarjeta negra. Sí, esta es la tarjeta negra. Sí. Lo vi en las noticias. Es esta tarjeta. Dices que lo es y ya lo es. ¿Por qué debería creerte? Si no lo crees, puedes ir a comprobarlo. Hijo. Acabo de comprobarlo. Realmente es una tarjeta negra. No tenemos dinero para igualar eso. No tienes trío. Claramente. Mi hijo tiene tríos. Acabo de ver la tarjeta. Eso es imposible. Parece que hoy hemos encontrado a un maestro. Abuelo Gu. No estábamos solo bromeando. ¿Verdad? Solo estábamos jugando. ¿Cómo escaló esto así? Mírame. No estoy bromeando contigo. Si tienes fichas, entonces iguala. Si no tienes fichas, entonces retírate. Esta es la regla de la mesa de juego. Viejo Gu. Te lo ruego. Perdóname. Simplemente cancelemos esta ronda. Por favor. De acuerdo, porque no podemos. Danyan es solo joven. No sabe lo que hace. Viejo Gu, tú. Simplemente no lo trates como un igual. Si no entendió, entonces déjalo pasar. Si yo fuera el que perdió hoy, lo dejarías pasar así. No puedes simplemente dejarlo pasar así. Exacto, ¿por qué deberíamos dejarlo pasar así? Viejo Gu. Me equivoqué. Te ruego que me perdones. Solo trátame como un pedo y déjame ir. Te lo ruego.
No solo sabes que estás equivocado. Sabes, estás a punto de perderlo todo. El mayor tabú al jugar a las cartas es la codicia insaciable y no dejar espacio para los demás. The film was Desafortunadamente, translated tú posees and ambos puntos. narrated by M Media. Estás destinado a perder. Completamente. Sí, viejo Gu, me equivoqué. Me disculpo contigo. No debía haberte respondido. Ni debía haber bromeado sobre tu familia. Te lo ruego. Por favor, déjame ir esta vez. Me equivoqué. Nunca más me atreveré a hacerlo. Te ruego que me perdones. Viejo Gu. No. Hermano Gu. Inmediatamente te devolveré esta alfombra de piel de tigre. Solo considera que Danyan es joven. ¿Puedes pedirme que te perdone? Debes disculparte con los mayores y tíos presentes aquí. Si te perdonan, te perdonaré. Me disculpo. Viejo Chao, tío Liu. Me equivoqué. Todo es por mi boca sucia. Que no tiene freno. No debía haber ofendido. Ni debía haberte llamado pobre. Por favor, perdóname. Pondré 2 mesas. En Bai Wei Chai. Tomen unas copas y disfruten. Cualquiera que quiera venir es bienvenido. Me disculpo contigo. Joven, escucha el consejo de un anciano. 9 de cada 10 apuestas resultan en pérdida. No apostar es ganar. Los jóvenes no deberían pensar siempre en enriquecerse de la noche a la mañana. Debes ser realista en tus acciones. Danyan. Escucha al viejo Gu. Que bien habla. De ahora en adelante nosotros no debemos ser insensatos nunca más. Viejo Gu. Me equivoqué. Definitivamente seré una buena persona. Una buena persona en este mundo. Es alguien que tiene dinero. Jefe Wayne. Viejo Gu. Este jefe Wayne y el inversor extranjero abrieron un casino juntos. Su historial no es sencillo. Wen Qiankun, el dueño del casino. Fuiste tú. ¿Quién hizo que mi director gerente prestara 5 millones para apostar contigo? Danyan. Eres un hombre de mi casino Qiankun. Sin embargo, en una pequeña sala de cartas de alto nivel, perdiste tanto dinero. ¡Qué vergüenza! Jefe Wayne. Yo acepto las consecuencias de la apuesta. Tonterías. Si esto se sabe, los de fuera se reirán de mí, diciendo que el casino Qiankun no tiene gente capaz. Viejo. Me pregunto qué maestro tienes. Guiándote. ¿Estás interesado en reunirte conmigo? No me interesa. Rey. Jefe. ¿Quién es? ¿Quién te hace correr personalmente al casino Meriat para recibirlos? ¿Qué sabes tú? Hoy los 3 grandes reyes del juego de Asia están reunidos aquí. Según se informa, están aquí para dar la bienvenida a una figura importante. Podría ser, es, el legendario rey de los jugadores. Es él. Viejo. Anciano venerable. Pido disculpas por la ofensa. The film was translated and narrated by M Media. ¿Me conoces? No te conozco. Una persona que puede alarmar a los 3 grandes reyes del juego. Ciertamente no es una figura menor como yo. ¿Quién podría saberlo? No me conoces. Entonces, ¿por qué te arrodillas ante mí? No es año nuevo ni un día festivo. Todos, por favor, dispérsense. También necesito salir a caminar. Dispérsense. Anciano venerable, tenga cuidado en su camino. Jefe. ¿Quién es este viejo maestro Gu? Lo tratas con tanto respeto. Es una suerte que no lo ofendieras. De lo contrario, cuando solo queden fragmentos de hueso, ni siquiera sabrías cómo moriste. Sí. Danyan, ¿por qué sigues ahí parado aturdido? Guarda las cosas. Paga rápidamente el préstamo. Sí. Conocerlo. Tienes suerte. Vamos.
Paleto, la reputación de Mano Fantasma es muy conocida, el aprendiz del gran rey de los jugadores. Es reconocido en todas partes. Estar asociada con él es una bendición que te ganaste en varias vidas. No es necesario. Cuando vivía en el lujo, él todavía estaba pidiendo comida. ¿Conoces a Mano Fantasma? Solo él. Conoce a mi jefe. Aunque la tumba de sus ancestros echara humo verde, probablemente no tendría esta oportunidad. Si me preguntas a mí, solo quiere aprovecharse de la reputación del jefe y presumir, eso es todo. Gente como esta. He visto demasiados. Ese joven ahora ya es tan arrogante. Cierra la boca. ¿Te atreves a insultar a mi jefe? Lo creas o no, te despellejaré vivo ahora mismo. Insultarlo. Si estuviera frente a mí, también lo golpearía. Maestro. Viejo. Finalmente respondiste a mi llamada. Mano Fantasma. De ahora en adelante, no digas a los de fuera que eres mi aprendiz. No puedo permitirme perder la cara así. Mano Fantasma. Sigues fingiendo. Sigue fingiendo. Solo este pobre hombre todavía quiere conocer a alguien como Mano Fantasma. Chang Manly. Este es el hombre que encontraste. Lleno de palabrería. Así es. Alguien inútil como él, y viejo. Además de jactarse, no tiene otro uso. Mi hombre. Es alguien a quien puedes insultar. Me golpeaste. Tu hombre. Mano The film Fantasma. was translated and Cada vez narrated estás by peor. M Media. Mira a tus subordinados. ¿Qué clase de gente son? Maestro. Finalmente te escucho regañarme de nuevo. Esa voz. Maestro. Por favor, espera que tu aprendiz venga. Y personalmente, postrarse y disculparse contigo. Realmente es mi jefe Mano Fantasma. Maestro. Maestro. Finalmente te vuelvo a ver. Jefe. Él es realmente tu jefe. Entonces él. Mano Fantasma. Después de 18 años. No has cambiado en absoluto. Maestro. 18 años. Pienso en ti todos los días en mis sueños. No intentes halagarme todavía. ¿Qué está pasando aquí? Bye, Fei. ¿Por qué estás aquí, jefe? ¿Yo? Tu hombre. Dijo que tu maestro es un viejo bastardo. Jefe. Mi maestro, ese viejo. ¿Te atreves a ofenderlo? Piérdete. Maestro. Por favor, no te enojes. Mano Fantasma. ¿Qué pasa? El viejo te dio otra lección. Los tres grandes reyes del juego. Los tres grandes reyes del juego. ¿Por qué están ellos aquí también? Viejo maestro, hemos venido a molestarte de nuevo. Viejo maestro, hemos venido a molestarte de nuevo. Podría ser él realmente el rey de los jugadores. Chang Manly. ¿Por qué tienes tanta suerte? Hermano Wu. Suelta. Hermano Wu. Tura, Lin Rou. Ese tío es mi hombre. The film was Ni se te ocurra translated tocarlo. and narrated by M Media. ¿Qué? Tú. Tu hombre. No digas tonterías. Manly. Somos buenas amigas. Conoces a una figura tan prominente. ¿Por qué no lo dijiste antes? Señorita Chang. Tu amigo. No la conozco. Despejen el área. Peyerresona LNO relacionado. Échenlos. Manly. Jefe, escúchame. Entonces, por favor, siéntense todos. Maestro. Viniste a Jianchou esta vez. Después de recibir la noticia, me apresuré a venir de inmediato. No estás enojado conmigo, ¿verdad? Mano Fantasma. Arrodíllate ante mí. Sí, maestro. Mano Fantasma. Reconoces tu error. Maestro. Tu discípulo sabe que se equivocó. Durante los últimos 18 años, no he estado a tu lado para cumplir con mi deber filial y siempre te he causado preocupación. Es mi culpa.
Todavía intentas engañarme con palabras suaves. ¿Crees que no lo sé? La muerte de mi hijo Gu Chen hace 18 años. Fue instigada por ti entre bastidores. Maestro. Ya que ya lo sabías. Entonces no hay necesidad de que nosotros montemos un espectáculo de profundo afecto maestro-discípulo, ¿verdad? Mano fantasma. Claramente sabías que el viejo maestro solo tenía un heredero. Al hacer esto, eres digno de su crianza. Sigue siendo el mismo dicho. Los asuntos del Jianghu se resuelven en el Jianghu, mano fantasma. Desde el día en que te expulsé de la secta, dejaste de ser mi discípulo. Maestro. He estudiado contigo durante muchos años. ¿Por qué ser tan despiadado? Ya que he resurgido, la deuda por la muerte de mi hijo también debe ser saldada. Maestro. ¿De verdad desprecias tanto nuestra relación pasada? Relación pasada, mano fantasma. En aquel entonces, cuando no tenías un centavo y vagabas por las calles, fue el viejo maestro quien te salvó y te enseñó habilidades. Sin embargo, mataste a su único hijo y arruinaste a su familia. El vínculo entre nosotros como maestro y discípulo hace mucho que desapareció. Ahora, solo hay nuevo odio y viejos rencores. Suéltame. Bien. Muy bien. Solo tenemos nuevo odio y viejas rencillas. Viejo maestro, solo quiero tener una ronda más contigo. No eres Bill digno was de desafiarme. translated and Desprecio narrated by M. estar en la misma Media. mesa con alguien peor que un cerdo o un perro. Viejo maestro. Ahora, ya no tienes elección. Es ella. ¿Quiénes son ustedes? Suéltame. Si te niegas a apostar, la seguridad de la señorita Wu, no puedo garantizar ¿Te atreves? una ronda. Solo una ronda. Salgamos de nuestras rencillas en una ronda. Bien. Apuesto. Abuelo. Yo huyo. Viejo maestro, no te angusties. Cuando termine el juego, enviaré de vuelta a la señorita Wu. De acuerdo. Empecemos. En cuanto a este dinero, una parte de él es el dinero que pagaste por el de mi madre, tratamiento médico de aquel entonces, y otra parte es el dinero para comprar la vida de tu hijo. Por lo tanto, decidiremos al ganador en una sola ronda. Una ronda, para saldar las cuentas. ¿Qué te parece? Esto está lejos de ser suficiente. Quiero apostar nuestras vidas contra ti. Si ganas, tu vida y el dinero, te los llevas. Si pierdes, ve a la comisaría y entrégate, y arrepiéntete por las vidas que debes. Cierra todos los casinos, a tu nombre. De ahora en adelante, nunca más pises un juego de azar. De acuerdo. Como era de esperar de el Invencible, el rey de los jugadores que nunca ha perdido una partida. Sin embargo, debo añadir una condición. Habla. Inclúyela a ella. En el juego también. Mano fantasma. No tientes a la suerte. Este asunto no tiene nada que ver con la señorita Chan. Si quieres subir las apuestas, estoy dispuesto a apostar toda mi fortuna. No. Si tiene algo que ver con ella. El viejo maestro nunca se complació en mujeres, pero ella es la única excepción. Podría ser porque se parece mucho a la esposa del maestro de aquel entonces. Si pierdes, la belleza me pertenecerá. Tú, Bien. Me uniré al juego. señorita, Wanley tiene razón. Este asunto no te concierne. No deberías meterte en este lío. Tío, estoy dispuesta. Además, creo que definitivamente ganarás. Bien. Haz pasar a la persona. Lemay, Viejo maestro, Lemay. nos volvemos a encontrar. La última vez. Fue hace 18 años, ¿no es así? Viejo maestro. Lemay. Pero hace 18 años, fuiste testigo de mi fracaso en la partida de juego, y fuiste el croupier que me vio expulsado de la secta. Al mismo tiempo.
También fuiste testigo de, como fui sometido a tu castigo familiar, tenerla a ella como testigo. No podría ser más apropiado, ¿verdad? Muy bien. Este es el notario de cara de hierro que invitamos. Ella puede asegurar que nuestro juego sea justo, imparcial, y que el perdedor acepte la derrota. Lo has pensado todo, para ahorrar tiempo a todos. Juguemos al Stat Poker. Poker Stud. Las 2 primeras cartas se repartirán a cada jugador. Después de que comience el juego, las cartas se revelarán automáticamente a partir de la segunda carta, después de repartir cada carta, comenzando con el jugador que muestre la carta más alta. Las apuestas se realizan en sentido contrario a las agujas del reloj. El jugador con prioridad para apostar puede elegir subir o pasar. Después de que alguien más haya hecho una apuesta, puedes considerar si igualar o subir. Esta partida de apuestas, según las reglas del circuito de apuestas, termina cuando una de las partes pierde todas sus fichas. El juego termina. Se permite el uso de técnicas de trampa, si eres descubierto, y se encuentran pruebas. Perderás inmediatamente. La partida termina. La partida comienza ahora. La apuesta mínima es de 50.000. No hay límite superior. Ambas partes por favor hagan sus apuestas. Igualo. Reina de Tréboles habla. Dado que es la primera mano, tomémonos nuestro tiempo. 500.000. Igualar. Diez de picas habla. The film was translated and 5.000. narrated by M Media. Viejo maestro, tu temple ya no es lo que solía ser. 5.000. Subiré otros 100.000. Cuatro de picas habla. Viejo maestro, dime, si yo ahora mismo fuera con todo, ¿igualarías la apuesta? Solo bromeaba. No nos hemos visto en 18 años. Todavía tenemos muchas viejas historias que ponernos al día. Tomémonos nuestro tiempo. 1.000.000. Me retiro. Viejo maestro, ¿estás realmente tan impaciente? Clasificación de manos en el juego de Sowand. El orden de clasificación es el siguiente. Escalera de color, póker, casa llena, color, escalera, trío, doble pareja, pareja. Son solo 2 millones. Viejo maestro, cuando yo era tu aprendiz en aquel entonces, a menudo me llamabas tonto. Sin embargo, siento que realmente pareces un tonto, por ser lo que solías regañarme. El abuelo claramente podría haber ganado. Viejo maestro, ¿qué está pasando? No puedo discernir su estrategia. Lógicamente. Viejo maestro, habiendo participado en innumerables partidas de juego, más de 100. Nunca lo he visto. Perder la compostura así, podría ser. Una mujer fatal está causando problemas. Viejo maestro. Ya estás viejo. Tus manos no son lo suficientemente rápidas. El rey de los jugadores, que una vez fue la sensación, y dominó el mundo del juego. Ya está. Perdido para siempre. Qué verdadera lástima. El tiempo es implacable. La hoja atesorada está desafilada. Su brillo se ha ido. Jefe. Dejó de ser esa leyenda del juego hace mucho tiempo. ¿Qué saben ustedes? Film was translated and Aunque el maestro en aquel narrated by entonces M me expulsó de Media. la escuela. Un maestro por un día. Es un padre para toda la vida. No importa cuán inútil se vuelva mi maestro. Solo recuerdo esto. Él siempre será el maestro. De mano fantasma. No te atrevas. Que nadie se entere. Eres mi discípulo. No puedo permitirme esa deshonra. Tú. No te apresures. Todavía es temprano. Tómate tu tiempo jugando. Reparte las cartas. Viejo maestro, jugar tan secamente es aburrido. Añadamos algo de emoción. ¿Qué te parece? ¡Qué emoción! Por cada carta que juguemos, el que tenga la carta más alta puede hacerle una pregunta al oponente.
No hay problema. Viejo maestro. Mi carta es más alta esta vez. Yo pregunto, viejo maestro, quiero preguntarle, ya que me aceptó como su discípulo, ¿por qué no me enseñó todas las habilidades, a mí? Descubrí que tú estás moralmente corrompido. Usted. Mi carta es más alta esta vez. Mano fantasma, tú mataste a mi chinguero en aquel entonces. ¿Alguna vez te has arrepentido? Maestro, el hombre muere por la riqueza. Las aves mueren por la comida. Si no hubiera hecho eso, siempre estaría suprimido por usted, y nunca tendría la oportunidad de levantarme. Color. Gano. Maestro, siempre he querido hacerle una pregunta. Ya que soy tan talentoso, y soy su único discípulo, ¿por qué no puede reconocer mi excelencia? ¿Realmente quieres saber? Entonces te lo diré hoy. Originalmente, no quería tomarte como discípulo. Fue tu madre quien se arrodilló fuera de mi puerta durante 3 días y 3 noches. Hace 20 años. Maestro Wu, por favor le ruego que acepte a mi hijo como discípulo. Hermana mayor, vuelve. No lo aceptaré. Maestro Wu, cuando lo estaban persiguiendo en aquel entonces, fui yo quien lo salvó. Usted dijo en ese momento que mientras yo acudiera a usted, sin importar la condición, me ayudaría una vez. Solo le pido que acepte a mi hijo. Sí dije eso. Pero, una vez que entras en el mundo del juego, es tan profundo como el mar. ¿Cuántas personas han perdido a sus familias y sus vidas por ello? ¿Pero por qué tú aún insististe en que él se convirtiera en mi discípulo? Mi hijo no ha logrado nada ahora. Juega constantemente, cada pocos días, o lo persiguen los cobradores de deudas, que le rompen las piernas, o se ve obligado a esconderse por todas partes. En lugar de eso, es mejor dejarlo entrar en el mundo del juego. Que así sea. Originalmente no tenía intención de tomar un discípulo, ni quería que más personas, como yo, entraran en el mundo del juego, incapaces de controlar su propio destino. Fue tu madre quien insistió en ello. Por eso te tomé como discípulo. Cuando me aceptó como discípulo en aquel entonces, no fue porque valoraba mi talento. Imposible. No lo creo. Mi madre nunca me habló de estas cosas. No le creo. Lo creas o no. Si no lo crees que así sea, ya he respondido a tu pregunta. Continúa repartiendo las cartas. Apostarlo todo. Viejo maestro, usted quería este as de picas para hacer un póker, ¿verdad? Desafortunadamente, el último as de picas está en mi mano. Tengo una escalera. Tío, vamos a... Viejo Belli, viejo maestro, ¿qué tipo de juego es este? ¿Por qué no lo entiendo? No debería ser así. Incluso si Mano Fantasma ha mejorado rápidamente sus habilidades a lo largo de los años, derrotando a muchos maestros en el mundo del juego. Sigue siendo el discípulo del viejo maestro. Viejo maestro, ¿cómo podría perder? El destino de un jugador es perder cada vez que apuesta. No apostar es ganar. Recuerda, nunca albergues ni una pizca de ilusiones. La habilidad del viejo maestro es insondable. No es algo que usted o yo podamos comprender. Maestro, ahora está viejo. Su récord invicto, a partir de hoy, ha sido roto por mí. Mano Fantasma, hoy te enseñaré la prestidigitación de la secta del juego. Técnica final definitiva. ¿Qué técnica definitiva? Todavía le queda un movimiento. De la secta del juego, la más alta prestidigitación no es apostar para ganar. En realidad no quería el as de picas. ¿Por qué estoy haciendo un casa llena? Casa llena. Un casa llena, viendo la expresión de Mano Fantasma. El tío ha ganado. Lo sabía, definitivamente podrías ganar. ¿Por qué sigo perdiendo? ¿Cómo es posible? Cuando tu madre me rogó en aquel entonces, sabía que estaba gravemente enferma. Y no le quedaba mucho tiempo.
También le preocupaba que tomaras un camino sin retorno y murieras violentamente en las calles. Por eso usó el favor de haberle salvado la vida para coaccionarme, obligándome a tomarte como discípulo. Así que mi madre, justo antes de fallecer, ya me había allanado un camino para vivir. Estabas obsesionado con la prestidigitación en aquel entonces y actuabas sin restricciones. Me preocupaba que surgieran malos pensamientos en tu corazón, por eso siempre te contuve, negándome a dejarte competir formalmente. Pero nunca The esperé film was translated and que tú realmente narrated by M. me forzaras a apostar contigo e incluso causaras la muerte de mi hijo. En aquel entonces, el viejo maestro personalmente vio a su hijo morir frente a él. Aceptó el desafío de Mano Fantasma y participó en la partida de juego. Fue durante esa partida de juego que Mano Fantasma fue sometido a castigo familiar y expulsado de la secta. Hace 18 años. Imposible. Claramente ya dominaba la técnica de Mano Fantasma a la perfección. ¿Cómo pude perder? Mano Fantasma, traicionaste a la secta y dañaste a tus compañeros discípulos. Hoy, en nombre del rey de los jugadores, por la presente te expulso de la secta. Aplica las reglas de la secta. No, maestro. Anuncia al mundo del juego. A partir de este día, Mano Fantasma ya no existe, mi discípulo. También fue a partir de ese día. El viejo maestro anunció su retirada del mundo del juego. Rencores y resentimientos. Aciertos y errores. Todo proviene de la codicia de los mortales. Piensa en aquel entonces, cuando los 4 reyes del juego libraron su batalla decisiva. Si el viejo maestro no hubiera poseído buenas intenciones, algunos de nosotros ya nos habríamos convertido en lisiados de un solo brazo. Solo le preguntaré una cosa. Durante los últimos 18 años, entrené arduamente mi Mano Fantasma. Derroté a todos los rivales en el mundo del juego. Sin embargo, todavía perdí contra usted. En aquel entonces yo solo te enseñé técnicas de engaño, no te enseñé cómo ser una buena persona. El resultado de la apuesta está fijado. Cumple el acuerdo de la apuesta. Ve a entregarte a la policía. ¿Cómo pude perder? No lo creo. Maestro, no he perdido. Todavía me queda un movimiento. ¿Qué quieres decir con eso? Ya ha perdido. Todos los presentes, así como el personal notarial, pueden testificar. Ni siquiera piense en negarlo. Así es. Mano Fantasma, hace 18 años, usted ya había perdido. Ahora, todavía no puede ganar. Ni siquiera piense en hacer más trucos. Maestro, antes de que empezáramos el juego, no dijimos algo. Sí, alguien es sorprendido haciendo trampa. No se considera una derrota. No es así. Ciro, esa regla existe. Mano Fantasma, está diciendo que el viejo maestro hizo trampa y lo expusiste. Todas las cartas de esta baraja las he marcado. Si no hay marcas en tus cartas, entonces eso significa que hiciste trampa. Así es. Todas estas cartas tienen marcas. Abuelo, Ha sido un mocoso siniestro desde joven. El viejo maestro ha sido íntegro y honesto toda su vida. Fundamentalmente no merece ser su discípulo. Más charla es inútil. Viejo maestro, admítelo. Hiciste trampa. Y te atrapé. Es así. Pero en esta regla, también dice, simplemente exponer no es suficiente. También debes encontrar pruebas. Si Mano Fantasma, has encontrado la evidencia. Si no hay evidencia, según las reglas del mundo del juego, no atrapar a un tramposo resulta en la amputación de la mano. No es la evidencia sencilla. Revisa sus cartas de mano. Si sus 5 cartas todas tienen marcas, entonces eso significa no logré atrapar al tramposo. Si hay, aunque sea una carta sin una marca, entonces eso significa que hizo trampa. No solo debe él dejar su vida, también debe dejar a su mujer atrás. Escoria, esto está yendo demasiado lejos. Cálmate. Debemos confiar en el viejo. El oponente solicitó atrapar al tramposo. ¿Tiene alguna objeción? No. Acepto atrapar al tramposo. Esta carta tiene una marca. Esta carta tiene una marca. Esta carta también tiene una marca. Esta carta también. La última carta también está marcada.
He seguido la solicitud y he inspeccionado estrictamente las 5 cartas. El resultado final. Las 5 cartas tienen marcas. Instructor Chan. No se pudo atrapar al tramposo. No se pudo atrapar al tramposo. Lo sabía. Confío en que el tío definitivamente no tiene ningún problema. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pudo ser? Estas 5 cartas. Todas tienen marcas. Todavía perdí. Hubo trampas en el juego. No se trata de depender de pequeños trucos. Requiere usar tu corazón. Esta baraja de cartas fue hecha especialmente por mí. Además, fue despresentada en público. ¿Cómo lograste cambiarlas? Mano fantasma. Fuiste enseñado por mí, pero nunca te enseñé. Intriga maliciosa. O recurrir a cualquier medio necesario para lograr un objetivo. No me sermonees. Sobre grandes principios. Mano fantasma, ¿qué estás haciendo? Habla. ¿Cómo lo hiciste exactamente? Ya que quieres saber, entonces te dejaré entender por qué perdiste. Desde el principio, descubrí que habías manipulado las cartas. Por lo tanto, desde el principio, sabías que había hecho marcas. Seguirme. Descartando y doblando cartas. Solo me estaba llevando a la trampa. De hecho, el juego es un camino sin retorno. Perdí a mi hijo por ello. Tú también perdiste a tu madre. Jugando las cartas, solo hay una forma segura de ganar. Esa es ganar no apostando. Según la apuesta, perdiste. Irás personalmente a la comisaría a confesar y entregarte. A lo largo de los años, has dirigido garritos de juego, acumulado riqueza ilegal y causado la muerte de personas. ¿O debo yo enviarte a la comisaría? Maestro, no quiero ir a la cárcel. No quiero ir a la cárcel. Puedes perdonarme. Cometí errores antes. Me equivoqué, de acuerdo. Siendo ese el caso, yo como tú, antiguo maestro, haré una última cosa por ti. One day, envía a alguien para que lo lleve a la comisaría. Te he seguido por muchos años. Aunque no tenga mérito, he puesto esfuerzo. Puedes perdonarme. Ya que traicionaste a la secta, al tomar este camino sin retorno, no tendrás oportunidad. Llévenselo. No, me equivoqué. No quiero ir a la cárcel, maestro. No quiero ir a la cárcel. Por favor, perdóname. De acuerdo, todos regresen ahora. Sí. Todo ha terminado. Rey de los jugadores. La cita de hace 18 años. Cuando piensa cumplirla. Esto, ¿Qué cita? Rey de los jugadores. Lo sé. Desde que su esposa falleció, no ha vuelto a intimar con mujeres. Solo tiene ojos para su hijo Wu Cheng. Pero ahora, si quiere tener otro hijo o hija, venga a la torre Tianxiang. Encuéntreme en la habitación de rango celestial. Lo he esperado durante 18 años. Esta noche, debería cumplir mi cita, ¿no cree? Deme, somos viejos conocidos. Con tanta gente mirando, sálvame la cara, no. Cara. En aquel entonces, cuando yo todavía era una jovencita, ciertamente me molestó mucho. Si vuelve a calumniar a mi hombre, cuidado o le arrancaré la boca. Su hombre. Exacto. El tío es mi hombre. Rey de los jugadores. Todavía tiene el mismo carácter de siempre. Tiene un gusto por este tipo. Aclare lo que quiere decir. Vuelva aquí. Señorita, cuando esa joven trabajaba como croupier, fue regañada bastante por mí. Ella solo se está vengando. De verdad. De verdad, de verdad. Si no me crees, pregunta a Yo. ¿Es el abuelo el tipo de persona que coquetea? Lo certifico. Mi abuelo no es.
A él solo le gusta mezclarse entre las tías que bailan en la plaza. Chica miserable. Estás del lado de los forasteros. Entonces, la cita que ella acaba de mencionar. ¿Qué significa? ¿Qué acordaron ustedes dos? Tonterías. No escuchas sus tonterías. Espera. Soy una mujer. Entiendo a las mujeres. La forma en que ella lo mira. Hay algo sospechoso. Ella lo quiere. Le gusta a mi abuelo. Nada de eso. Vamos a casa. Ir a casa, tío. La última mano de cartas. ¿De verdad no hiciste trampa? The film Este was juego de azar, translated verdadero y and falso, narrated ilusión y by realidad. M-Media. La verdad, es realmente tan importante. No entrar en este juego. Es lo que más importa. Está bien, abuelo. Entiendo. Lo juro, absolutamente no lo haré de ahora en adelante. Volver a tocar el juego. Eso es bueno. Poder salir del juego completamente ileso. Es lo más importante. Juego a las cartas, nunca por el hecho de ganar o perder, sino para advertir a más gente que el juego es destructivo. 10 apuestas, 10 pérdidas. No apostar es ganar. Vamos. Vamos a casa. Vamos. 10,000. Un mes después, Viejo Juan. Pega la tira de papel. Mi cara ya está completamente cubierta. No queda espacio. No, debes honrar la apuesta y aceptar la pérdida. Esta tira de papel debe ser pegada. Sujétalo por mí. Pégala. Abuelo. El consejero Chang y yo vinimos a verte. Escritor Chan. Posponemos la tira de papel por ahora. Hablaré contigo más tarde. Tío, mi libro contra el juego ha sido publicado. La respuesta ha sido muy buena. Te traje una copia. Es una noticia maravillosa. Abuelo. Tengo otra buena noticia. El rey de los jugadores ha resurgido en el mundo, aprovechando esta noticia. Después de que se difundiera, muchos casinos cerraron de la noche a la mañana. Y aquellos que cometieron crímenes han sido todos arrestados. Esta es una noticia verdaderamente excelente. De ahora en adelante, mientras Viejo Wu yo esté cerca, el juego no será absolutamente permitido dañar a la gente de nuevo. Tío. Mano Fantasma dijo. Me parezco a tu difunta esposa. ¿Es eso cierto?